vemos lo que dice, por ejemplo, Jeremías, capítulo 23, verso 18. ¿Sí? Jeremías 23, 18. Jeremías 23, 18. Lo que leemos, ¿qué nos dice? Vaya, el verso 18. Porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová? Porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. Fíjese lo que dice, vio y oyó su palabra. Porque su palabra, ¿qué hace, hermanos? No solo la oímos, sino la palabra de Dios tiene ¿qué? Manifestaciones. ¿O no es así? Donde Dios está hay manifestaciones. Porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Vuelve a preguntar el profeta. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice ahí más adelantito el versículo 21, por favor. ¿Qué dice el 21? Vamos a seguir. No envié yo a aquellos profetas pero ellos corrían. Dice, yo no envié a aquellos profetas. Está reclamando Dios porque había profetas falsos, profetas que no hacían las cosas bien. Por eso él dice que esos profetas no oyeron el contexto nos dice que esos profetas no escucharon su voz, que él no los envió. Entonces, por eso pregunta, ¿quién fue el que vio y oyó mi palabra? Y dice, esos profetas yo no los envié, dice, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Profetizaban. ¿Cuál era el argumento aquí? Que nunca los envió porque nunca oyeron su voz, porque tampoco lo vieron a él. Entonces eran profetas ¿qué? Falsos. ¿Verdad? Que dice Dios, yo no los envié, yo no lo hice, yo no los llevé. Pero ¿qué dice? 22, por favor. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, fíjense lo que dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea, si ellos hubieran estado en mi secreto, dijimos que el lugar secreto es el lugar de ¿qué? De encuentro. Si ellos hubieran tenido un encuentro conmigo, hubieran hecho oír mis palabras, ¿qué? Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino, ¿sí? Porque la palabra del Señor eso hace. ¿Qué te hace volver? A la gente la hace volver de su ¿qué? De su mal camino, ¿sí? ¿Y qué pasaba? A su mal camino a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad ¿de quién? De sus obras. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? La palabra nos está diciendo que si hubiesen estado en lo secreto con Él, con Dios, ellos hubieran recibido un mensaje genuino de parte de Dios, hubieran dado ese mensaje con toda libertad, con toda veracidad al pueblo, y el pueblo que hubiera hecho, se hubiera vuelto a Dios. Si ustedes se fijan, ¿quién fue el profeta Jeremías? El profeta Jeremías fue el profeta que le tocó profetizar precisamente la época en que el pueblo tendría que ser ¿qué? Llevado en cautividad. Llevado y deportado de donde, sacarlo de su tierra de Jerusalén, de la tierra de Israel, y llevarlo y dispersarlo ¿por dónde? Por todo el mundo en aquel tiempo conocido, por Babilonia, ¿verdad? Por todo el imperio de Babilonia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si ellos hubieran escuchado mi palabra, hubieran visto mi palabra, oído mi palabra, y dice, habrían hecho volver a mi pueblo, pero no hicieron eso porque eran ¿qué? Eran falsos profetas. Entonces, ¿qué más dice el siguiente versículo, hermanos? Ese es el 22. Vamos a leer el 23, dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. A ver, dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. Dice Jehová, no. Y dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? ¿Ustedes creen que es un Dios de cerca? ¿Ustedes creen que Dios quiera estar cerca de nosotros? Tener una unidad con nosotros, estar cerca de Él. Dice, yo soy Dios de cerca. Pero también dice, soy Dios de lejos, ¿sí? O sea, obviamente lo está preguntando, es una pregunta retórica ahí, obviamente, ¿verdad? Dice, no soy yo Dios de cerca, dice, sino también no soy Dios de lejos. Dios es un Dios de lejos porque pues hay mucha gente que tiene de lejos a Dios. Hay mucha gente que vive una vida religiosa, una vida sin la presencia de Dios, que vive una vida que se lleva por pura religión, por puras costumbres, por puras cosas tradicionales, ¿verdad? De la religión X que sea. Pero dice, yo puedo estar de lejos también. ¿Por qué? Porque si tenemos una figura, una imagen o qué sé yo, y la tenemos y le damos prioridad a esa imagen y no a Dios, o sea, entonces ¿qué estamos haciendo? Tenemos a Dios de lejos, porque le damos preferencia ¿a qué? A una imagen a la que le pedimos, en el caso que así fuera, ¿verdad? Pero no es eso. Dice, yo puedo ser un Dios de lejos, pero también puedo ser un Dios de ¿qué? De cerca. Entonces, Dios quiere ser un Dios de ¿qué? De cerca con nosotros, hermanos amados. ¿Qué dice el 24?
¿Sí? Lo tenemos. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? A ver, ¿cómo la ven? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En pocas palabras dice Dios que yo estoy ¿en dónde? En todo lugar, señores. ¿Nos podremos esconder de Dios? No creo. Definitivamente no. No nos podemos esconder de Dios. Dice, yo estoy en todo lugar, conozco todas las cosas, sé quién es, sé todo. ¿Conoce qué? Todo, dice Dios. Dice Dios que Él conoce todo, todo lo conoce el Señor. ¿Conocerá todo lo que hay en nuestro corazón? Pregunto yo. ¿Sí conocerá eso? A ver, vámonos rápidamente y veamos el Salmo 44, 21. Este es de la segunda parte, pero vamos a ver algo. 44, 21. ¿Qué dice? Salmo 44, 21. ¿No demandaría Dios esto? ¿Por qué? El contexto no me interesa la frase que sigue. Porque Él conoce los secretos, ¿de dónde? Del corazón. ¿Qué nos dijo eso? Ahora sí que Dios podrá esconderse de Dios en escondrijos, en lugares. No, dice, en pocas palabras te está diciendo eso. Porque Él conoce ¿qué? Los secretos del corazón. Dios conoce los secretos del corazón. Dios conoce las intenciones del corazón, sí. Dios conoce lo que hay en tu corazón, si tu corazón está bien, está mal. Dios conocerá tus hechos, tus actos, tus pensamientos, tus intenciones, vaya. Dios conocerá todo eso, pregunto. Entonces dice Dios, porque Él conoce los secretos ¿de qué? Del corazón. Entonces todo, nada hay oculto delante de Dios. Todo está a la luz delante de Dios. No podemos ni esconder siquiera el pensamiento más íntimo y más profundo de nuestro corazón, porque Dios lo sabe. Porque Dios lo conoce. Dios conoce hasta lo que ni siquiera entiendes que traes dentro del corazón. Lo que ni siquiera sabes que lo traes, o no sabes que lo traes, pero Él lo traes y Dios dice, sí lo tienes. ¿Por qué? Porque Dios te revela, Dios te abre el corazón y te dice, estás mal. Y muchas veces Dios te dice, estás mal en esta área de tu vida, y es porque dices tú, pero ¿cómo? Porque ni siquiera lo habías detectado tú, hermano amado. Ni siquiera te habías dado cuenta de que había cosas en tu corazón que te están afectando, haciendo daño. Y Dios te lo revela y te lo muestra. ¿Cuántos los ha pasado así alguna vez? Sí, yo creo que a todos. ¿Cuántos humanos tenemos aquí, vaya? ¿Cuántas personas con sentimientos, con emociones, con todo ese tipo de situaciones hay aquí? Pues todos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? El Señor, ¿verdad? Que está aquí presente. Nada más Él. Pero ¿eso qué? ¿Eso nos da autorización para hacer lo malo? No. Simplemente nos da esperanza de que algún día seremos como Él. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, Dios conoce ¿qué? Los secretos de nuestro corazón. Ahora sí que hay vidas secretas, ¿verdad? Que Dios las conoce de antemano. Dios las conoce. ¿Por qué? Porque Él no nos podemos esconder en ningún solo lugar. Porque Dios conoce todo. Me llama la atención también en el caso de Job. Me llama la atención el caso de Job, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan a Job? ¿Cuántos recuerdan que tuvo 3 enemigos? Perdón, amigos, disculpen. Tuvo 3 enemigos, ¿verdad? Perdón, se me sigue saliendo. 3 amigos, ¿verdad? ¿Sí tuvo 3 amigos? Ahora, un amigo es alguien que va y en vez de consolarte te dice que eres lo peor y el peor pecador del mundo. Ese no es un amigo, ¿verdad? Tal vez te lo diga, pero luego te consuela, ¿no? ¿O no? A lo mejor es verdad. Porque un amigo te dice la verdad, ¿no? Pero te lo dice ¿cómo? Con amor, sazonado, algo que digas tú, gracias porque me has hecho entender, pero no va y te ataca y te dice eres lo peor que puede existir en este mundo, ¿verdad? Y te vas a morir, por eso te vas al infierno. Eso le dijeron a Job. Eso le dijeron a Job, en pocas palabras. Entonces, un amigo es quien te dice estás mal. Yo creo que tienes que cambiar esta área de tu vida, tienes que renovar esto en tu mente, en tu corazón, en tu diario. Tienes que cambiar estas cosas, pero te lo dice con amor. ¿Por qué? Porque también estos 3 amigos eran un vaso que no estaba usando Dios realmente, en muchos de los casos, sino el mismo ¿quién? Diablo, que le está dando guerra. Está como la mujer de Job, ¿no? Que la dejó viva el Señor, ¿para qué? Para darle el mejor consejo que Job podía haber recibido, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Y ya, sal de tu miseria, marido mío, amado mío, bello mío, le dijo, ¿no? Entonces creo que
Bueno, lo dije con amor, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó a Job. Pero bueno, todavía dejó 3 amiguitos ahí, muy padres, muy amistosos, ¿verdad? Muy buenos amigos, que le decían, tú no tienes nada, Job. No sirves de mucho, en pocas palabras. Vean lo que les dice. Capítulo 15 del libro de Job, si no me equivoco. 15, 8, ¿eh? 15:8, sí. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Alguien trae la Biblia, la viviente, la nueva versión viviente? A ver, ¿alguien la trae? A ver, alguien búsquemela, por favor. No. ¿Estuviste presente durante el concilio secreto de Dios? ¿Estuviste presente, le preguntan, ¿estuviste presente durante el concilio secreto de Dios? ¿Estuviste presente durante el concilio secreto de Dios? Le dicen, ¿tú estuviste en la presencia de Dios a Job? Es una pregunta retórica también, si se fijan en el detalle, ¿verdad? ¿Estuviste presente durante el concilio secreto de Dios? ¿Tienes tú el monopolio de la sabiduría? ¿Qué le están diciendo? A ver, si vemos el contexto de esa escritura y la forma retórica en la que lo están planteando, ¿de qué nos está hablando? Le están diciendo en pocas palabras, ni estuviste en la presencia de Dios y ni tienes el monopolio de la sabiduría. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Ni estuviste en la presencia de Dios ni tienes el monopolio. O sea, no te creas tanto, Job, porque no eres el dueño de la sabiduría, vaya. No tienes el control de la sabiduría porque nunca has estado en el concilio de Dios, nunca has estado ahí. Por eso es lo retórico de la pregunta. Entonces, ¿qué le dicen estos amigos? Le dicen, tú no tienes nada, tú no sabes nada. Pero pregunto yo, ¿quién era mayor ante Dios? ¿Los 3 amigos o Job? Job tenía lo que le estaba pasando, ¿por qué? Ahora, ¿Dios fue injusto con Job? Pregunto. ¿Quién dice que sí? A ver, vamos a juzgar a Dios, ¿qué les parece? Vamos a poner la silla del juicio al Señor. ¿Sí? Es solo una ilustración, Señor. ¿Ya? ¿Fue injusto Dios con Job? ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado de qué? Del mal. Pero ¿fue injusto Dios con Job? ¿Quién dice que sí? Y si dice que sí, levante la mano, pero haga así los deditos, por favor. ¿Verdad? Con chonguitos, por favor. O el quimis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios no fue injusto con Job, hermanos. ¿Por qué? Porque Job también falló. No era perfecto. Job tuvo varios pecados. Lo que más temía, eso me aconteció. Ahí está el temor. ¿Tenía temor de qué? De perder todo lo que tenía. Se autojustificaba, decía, es que yo, cada vez que pasaba entre las calles, en los parques, todo el mundo me decía, jefe, y todos se cuadraban delante de mí, se les caía la saliva de la boca, ¿verdad? Y todos estaban maravillados al verme. Canijo. Vanidad, autojustificación. O sea, ¿tenía pecados Job? Pregunto. Sí, varios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Fue injusto Dios con Job? No. Hablaba lo que no entendía, dice Job al final del día. Hablaba lo que no entendía. Y ahora me humillo hasta el polvo de la tierra. Y Señor, mejor ahora me callo y tú me vas a enseñar. Y yo me callo la boca porque calladito me veo más bonito. Eso fue lo que dijo Job. Hablaba lo que no entendía, no comprendía, pero estaba yo mal. Pero Job conocía de Dios, pero no conocía a Dios realmente. Pero en este tiempo lo conoció y le dice, ahora tú habla y yo callo, me dice. ¿Por qué? Porque ahora quiero entender realmente, porque ahora mis ojos te ven ahora. Por eso ahora soy otro hombre nuevo. Porque he aprendido a callarme la boca, dice Job. Porque Job habló hasta que se cansó. Ese es el libro de Job, todos los argumentos de Job. Se justificó, se autojustificó. Dijo, yo nunca he hecho nada malo, en pocas palabras, ¿verdad? Yo siempre he sido un buen hombre. Sí lo fuiste, Job. Pero al que mucho se le da, ¿mucho se le qué? Se le demandará. Entonces, ¿qué pasó? Job
Se le demandó mucho y no dio el ancho. ¿Pero qué pasó? Pero Dios no estaba enojado, ni enojado con Job, ni tenía problemas con Job, sino quería hacer de él, ¿qué? Un hombre mejor todavía. Un hombre mejor, porque era un buen hombre, no hay duda, no me malinterpreten. Era un buen hombre, pero queríamos hacer de él un mejor hombre. Por eso Dios hizo lo que hizo en su vida y Dios se encargó de que al final del día él tuviera el doble de lo que había perdido y le había quitado el diablo con la autorización de Dios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces Job, ¿qué hizo? ¿Tuvo pecados? Sí, por supuesto. Ahora, eso le da autoridad a Dios ¿para qué? Para ser justo, para que haga justicia con él. Porque mucho se le había dado, pero mucho se le demandó. Y ahí es donde Dios intervino y dijo, te he dado demasiado. Por eso tengo todo el derecho a confrontarte en esta situación que estás viviendo. Y eso fue lo que pasó con Job. Entonces, mis amados, así es como camina todo esto. ¿Qué dice Salmos 31, versículo 20, hermanos amados? Salmo 31, 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración ¿de quién? Del hombre. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Dice, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención ¿de qué? De lenguas. ¿Cuántos saben que Jeremías fue un hombre que sufrió mucho, hermanos? Lloraba mucho. Jeremías, le decían el profeta llorón los teólogos. Le dicen el profeta llorón los teólogos. ¿Por qué? Porque si usted lee Lamentaciones, siempre hablaba de sus lágrimas como ¿qué? Como ríos que corrían, sus lágrimas, siempre estaba llorando Jeremías, el profeta. Entonces era un profeta que lloraba mucho, que sufría mucho, y le afectaba mucho que lo criticaran, que hablaran en contra de él, en contra de sus profecías, que le dijeran que era un mentiroso, que le dijeran todo lo malo, y eso le afectaba mucho, y era una manera de tumbar a Jeremías, de tumbarlo del lugar donde estaba. Y eso lo hizo a Jeremías cambiar, amargarse mucho. Por eso Dios a la mitad de su ministerio le dice, Jeremías, si tú te convirtieres de tu mal camino y entre sacar lo vil de lo precioso, serás como mi boca, le dice. Pero en vez de que tú te conviertas a ellos, conviértanse ellos a ti, le dice. Y si tú sacas lo vil de lo precioso, porque había cosas hermosas en Jeremías, pero lo había contaminado con lo vil también. Y si tú sacas todo esto de tu corazón, le dice, vas a ser como mi boca. ¿Sí? Ahora sí que conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. No te llenes de resentimiento, de amargura, de odio. Porque Jeremías decían, sus adversarios decían, maquinemos de lengua contra Jeremías. Vamos a ofenderlo, ya sabemos cuál es su debilidad. A él lo atacas de lengua, lo atacas con palabras y lo tumbas, lo derribas. Y eso era lo que le pasaba con Jeremías. Pero Dios le dijo, tranquilo Jeremías. Jeremías hasta llegó el día en que dijo, Señor, aquí está mi carta de renuncia, ya no voy a ser más tu profeta. No voy a profetizar en tu nombre, ¿sabes que ahí muere ya? Pero dice Jeremías que había un ¿qué? Un fuego en sus huesos, un ardor dentro de él que decía, no pude, me sedujiste y fui seducido, no pude más. ¿Cuántos saben que Dios quiere seducirte, hermano? En el buen sentido de la palabra. ¿Querrá Dios seducirnos? ¿Sí? ¿Cómo será la seducción entonces de Dios? ¿Cómo será la seducción de Dios? Pregunta. ¿Dios querrá llegar a lo más íntimo de nuestro corazón? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Dios querrá llenar las partes internas que están vacías en nosotros? Sí, también. ¿Dios querrá suplir todas tus necesidades íntimas, internas tuyas? Sí, Dios quiere hacer eso y más. ¿Puede? Por supuesto que puede. Conoce hasta lo que ni tú conoces, hermano, porque Él te lo hace saber. ¿Cuántos hemos creído que estamos bien y de pronto Dios nos muestra cosas y decimos, Señor, perdóname? ¿Por qué? Porque no estaba tan bien como pensaba que estaba. Entonces, así es como funciona esto. Jeremías fue seducido por Dios. Y esa seducción lo hizo a Jeremías en el momento más difícil, más crítico de su vida, donde quería renunciar a Dios. Le dice, no puedo contra ti, Señor. No puedo. Definitivamente no puedo, no lo voy a lograr, no te voy a vencer, porque tú ya me venciste
me sedujiste y ya no puedo salirme de ahí. Entonces Dios, ¿qué estaba diciéndole? Jeremías a Dios, tú ganas, Señor. Aquí está mi carta de renuncia, y la rompe. Y le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? ¿Contra quién quieres que me enfrente? ¿Qué es lo que quieres que supere en mi vida, en mi persona? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y ahí fue donde esa seducción trajo ¿qué? Sus frutos. Porque Jeremías entendió lo que no había entendido. Si entre sacares lo vil de lo precioso, serás como mi boca. Y yo te voy a decir una cosa, mi amado. Si tú entresacas lo vil de lo precioso en tu corazón, en tu vida, porque hay algo precioso que es Dios, la presencia de Dios, el encuentro con Dios. Pero también hay algo vil que es el pecado, que es la seducción del maligno sobre tu vida y sobre mi vida, que quiere seducirnos ¿a qué? A desobedecer y deshonrar a Dios y buscar que las cosas de este mundo, las cosas del pecado. Entonces es ahí donde Dios quiere que esa seducción nos lleve y nos acerque más a Él. ¿Estamos captando la idea? Entonces ahí donde viene y dice, conviértanse los de allá afuera a ti y no tú a ellos. ¿Sí? Saca lo malo de lo bueno para que seas como yo quiero que seas, como mi boca. Para que seas mis manos, para que seas mis pies, para que seas mi mente, en tu corazón, para que seas mi boca y cuando hables, hable yo a través de ti. A ver, ¿qué dicen a esto? ¿No quisieras que ser la boca, los pies y las manos de Dios? La voz de Dios. Sí. Así es como funciona. Entonces, lo secreto de Dios. Lo secreto de Dios es que, mis amados, es estar en su presencia.